Vida, bienvenidos una vez más. Saben que hoy es el Día Internacional del Sustituto. ¿Cuántos saben que hoy es el día? Yo lo acabo de inmortalizar. 10 de septiembre, Día Internacional del Sustituto. Muchos se preguntarán, ¿qué hago aquí? ¿Qué hace esta mujer aquí? Bueno, para comenzar, para los que no me conocen, déjenme decirle, mi nombre es Lorena, estoy a cargo del Ministerio de Conexiones acá en la Iglesia Vida, y pues sí, se me ha dado la ardua tarea de sustituir al pastor en este día, ¿no? Realmente, de compartir con ustedes y darle seguimiento a esta serie titulada Atrapado para Atrapar. Así que quiero darles la bienvenida, gracias por estar una vez más con nosotros, gracias a los que siempre fielmente están en sintonía a través del internet. Queremos decirle, somos parte de esta gran familia. Y antes de comenzar a compartir un poco de lo que realmente vamos a hablar en esta tarde, quiero dar un anuncio rápido. El domingo 24 de septiembre, para los que estén interesados, van a haber bautizos, ¿okay? Así que si hay alguien interesado en bautizarse, por favor acérquese a mi persona al final del servicio. Yo voy a tomarle sus datos y yo voy a pasárselos al pastor para que usted ya esté registrado. Domingo 24 de septiembre, ¿ok? Así que, bueno, yo sé que muchos están ansiosos. La semana pasada comenzó esta serie titulada Atrapados para Atrapar. ¿A cuántos les interesó el tema de los que estuvieron acá? Qué pocos. Pero de verdad que, tal como lo mencionaba el pastor la semana pasada, la serie Atrapados para Atrapar ha sido precisamente diseñada para que nosotros podamos ser capaces de entender las grandezas que Dios tiene para nuestras vidas, y no solo entenderlas, sino atraparlas y no dejarlas ir. ¿Okay? ¿Cuántos están listos en esta tarde? Qué bueno. Y para poder entrar un poquito en el contexto del tema que vamos a compartir, quiero contarles una historia así, bien rápido. Voy a tratar de resumirla lo más que pueda. Una historia que sucedió hace un par de años atrás. Yo estaba en mi país estudiando, recién estaba como en el segundo, quizás tercer año de la Facultad de Odontología de allá de El Salvador, de la Universidad de El Salvador. Y a lo mejor algunos sabrán que cuando tú te inscribes en una carrera relacionada con las ciencias de la salud, pues obligatoriamente tienes que hacer servicio social, servicio comunitario, horas en la comunidad. Y esto lo hacíamos cada semestre, un semestre en la universidad, un semestre en el campus. Entonces nos mandaban a comunidades, nos mandaban a las zonas donde había más necesidad, o también nos mandaban a pueblos lejanos. Entonces, esto era una experiencia a la que teníamos que acostumbrarnos, porque sucedía cada 6 meses. En una de esas ocasiones, fui enviada a un pueblo que estaba como a 2 horas y media, 3 horas de donde yo vivía, y tenía que quedarme ahí. Y cada vez que uno llegaba a la clínica de servicio comunitario, pues se enfrentaba con nuevos retos. En cada lugar era diferente, los pacientes eran distintos, la población era distinta, no sabíamos en realidad con qué clase de personas nos íbamos a... Iba a ser obviamente una aventura cada experiencia. Y cuando uno llegaba allá, casi siempre, yo llegaba como asistente por ser estudiante de años, de los años más básicos, pero cuando llegabas allá, te encontrabas con la persona que estaba al cargo de la clínica, que era por lo general un estudiante de año más avanzado. Y era pues para la gente de ahí, los lugareños, no importaba si era graduado o no, él era el doctor o la doctora. Y yo creo que eso es común en nuestros países. Entonces, voy y conozco a esta persona, era una muchacha, en ese tiempo pues estábamos jóvenes, y ella, cuando yo la conocí, algo peculiar en ella era que era de estatura baja, me llegaba quizás como acá al hombro, era delgadita y sus manos eran realmente pequeñas, eran la mitad de lo que es mi mano. ¿Y por qué les cuento estas características físicas de ella? Porque lo que me llamó la atención fue
lo que ella me contó semanas más tarde en base a una experiencia que vivimos. Un día estábamos ahí y llega un personaje, llega un hombre. Y otra cosa que es de remarcar, que para la gente de los pueblos o de los lugares así, debido a que casi siempre hay una clínica establecida ahí por muchos años a la cual ha llegado un hombre, porque casi siempre eran los hombres los que se aventuraban a irse a lugares lejos y pasar la semana ahí. La mujer por lo general no lo hacía. Entonces tenían el concepto que el dentista, uno, por lo general era un hombre, y dos, el dentista era un sacamuelas, ¿sí? ¿Cuántos se familiarizan con el término? Estás estudiando, vas a aprender a sacar muelas. Ese era el típico apelativo que uno se ganaba automáticamente. Y cuando llega este señor, y se nos queda viendo y nos dice, disculpe, hay un doctor aquí, yo vengo a sacarme una muela, pero ¿hay un doctor hombre? Y nos quedamos viendo las dos así como, ¿no? Y dice, sí, es que mire, yo realmente quiero sacarme la muela porque me está doliendo mucho, pero no quiero, yo creo que esto lo tiene que hacer un hombre, porque de verdad mis muelas están muy enraizadas, esa fue la palabra que usó, y cuesta sacarlas, y no me quiero ir con la muela más quebrada de lo que ya la tengo, y estar con dolor. Y lo que me llamó la atención mucho fue la manera en que esta persona abordó la situación. La verdad que a mí me quedó en la mente, la forma profesional y la forma muy calmada en la que ella se dirigió a él y le dice, mire, le voy a explicar dos cosas. Una, nosotros no estamos siendo formadas o formados para sacarle la muela a la gente, ¿sí? Nosotros estamos siendo formados para tratar de salvarle sus muelas lo más que podamos. Primero eso. Entonces yo, a través de un diagnóstico, voy a ver si su muela de verdad ya no se puede sacar, entonces lo hacemos, pero yo voy a tratar, en la medida de lo posible, hacer que su muela se conserve ahí, porque es lo mejor para usted. Y dos, segundo, quiero decirle que no le queda otra opción, a menos que quiera ir a un consultorio privado. Tiene que confiar en mí. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy casi a punto de graduarme, y si estoy aquí es porque me he ganado, creo, ese derecho de estar aquí. Una. Y dos, porque si estoy aquí y yo tengo que sacarle la muela, quiero decirle que sacar una muela no tiene que ver tanto con fuerza. Tiene que ver con técnica y con estrategia. Entonces, es algo que yo he aprendido, yo he desarrollado. Así que no le queda de otra más que confiar en mí. Entonces el Señor, así como con cierto recelo, dijo, bueno, está bien, hagamos lo que tenemos que hacer. Cuento corto, había que sacarle la muela definitivamente, ya no había opción. Y esta persona, mi colega, le puedo decir, hizo un trabajo muy bien, extrajo la muela sin ningún problema. Y saben que yo, a lo largo del tiempo que estuve ahí, pude darme cuenta de cómo tenía ella una cartera de clientes grande, cómo la gente la buscaba, porque quizás por su pequeño cuerpo, yo no sé, por ser menuda, tenía una mano muy suave, una mano que a la hora de poner la anestesia, la gente casi no lo sentía, y era algo que la gente comentaba y decía, wow, y le gustaba. ¿A cuánto les aterra la anestesia? Yo creo que es el factor de miedo a la hora de ir a un dentista, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les comparto esto? Ella me dijo, Lorena, semanas más tarde, ¿sabes qué? He tenido que acostumbrarme. Esta es la historia de mi vida. Al lugar que llego, tengo que romper con ese estereotipo de que soy pequeña, de que quizás no tengo fuerza, de que me ven muy joven, de que a lo mejor no tengo experiencia suficiente. Y ha sido así, pero ya me acostumbré. Y wow, para mí eso quedó, de verdad, como un ejemplo. Retomé de ella muchas cosas y lo traigo esta tarde a mención porque precisamente quiero
que hablemos y quiero que compartamos un poquito, porque tiene mucho que ver con la historia que vamos a hablar, cómo nosotros nos dejamos alinear o nos dejamos amoldar por los estereotipos de este mundo. Y para que todos estemos en el mismo contexto, quiero que ustedes vean lo que significa. Traigo acá la definición de lo que es un estereotipo. El estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo, ¿sí? Entonces, esa es la definición básica de un estereotipo, para que estemos todos en la misma página. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es lo negativo de que vivamos encajonados o estructurados bajo esta definición? Bueno, existen 3 principales, quizás, factores que cabe mencionar en esta tarde, lo que hacen los estereotipos en nosotros. Y los estereotipos nos rigen, ahí está la idea en la pantalla, nos rigen, nos definen y nos inmovilizan, ¿sí? Entonces, podemos decir, pero ¿en qué medida? ¿Por qué nos rigen? Bueno, nos rigen porque nos encajonan, nos meten dentro de una estructura lineal, y que si se sale de esa estructura, muchas veces no eres aceptado, no vas acorde a la opinión común. Entonces sucede que nosotros vamos por la vida y vamos tratando la manera de ver si encajamos o no, si cumplimos con el perfil, si somos. Las mujeres casi siempre idealizamos a figuras públicas y queremos lucir como ellas porque es lo que los medios nos han implantado en la mente. También nos definen porque básicamente nos están diciendo, tú eres esto, tú eres A, entonces vas hacia B. Y si te saliste del camino, entonces ya no encajas en el rompecabezas, ya no eres la pieza ideal. Y curiosamente podemos ver esto cuando nosotros tenemos nuestros hijos, cuando nace un hijo en la familia y va a ser niña, vemos que todos por naturaleza tendemos ¿a qué? A comprarle ropita, color rosadito, moradito, amarillito. Y si es niño, compramos ropa y accesorios color oscuros, grises, azules, así como los hombres. No, de verdad no, eso es una broma. Punto y aparte, borren eso. Estereotipamos hasta los colores, ¿sí? Porque de verdad, ya cuando ya vemos a alguien que se pone un color distinto al que nuestra mente ha percibido, ya pensamos, ¿qué pasa? Porque tenemos ese estereotipo en la mente. Entonces, básicamente, nos inmovilizan también, nos impiden avanzar, nos impiden que podamos ir más allá y podamos quizás romper esquemas y alcanzar nuevos niveles. Fíjense que curiosamente, estudiando un poquito y viendo videos y todo, encontré un video que me llamó mucho la atención de un estudio que se hizo en México con niños de edades, y al decir niños me refiero a ambos sexos, edades entre 5 y 6 años. Y era tan curioso y tan tremendo el impacto que nosotros mismos, a través de los medios de comunicación, a través de la educación en casa, como sea, causamos en la mente del ser humano. Y a estos niños les preguntaban, les ponían un muñequito, un bebecito así de muñeco blanco, y le ponían un muñequito negrito. Y le preguntaban al niño, ¿cuál de los dos es bonito? Decía el blanco. ¿Cuál de los dos es feo? El negrito. ¿Cuál de los dos es malo? Y eran varios niños. Y decían, el negrito, el café, decían a veces. ¿Cuál de los dos es bueno? Señalaban el blanquito.
Y es algo bien, bien interesante y es tan cierto porque yo cuando estaba armando esto pensaba, es cierto, tenemos la tendencia a creer que la gente por su color de piel, la gente blanca es mejor, es superior, es quizás un poco menos mala que la gente de color de tez más morena, o por qué no decirlo de tez negra. Entonces, allí es como podemos ver cómo va jugando con nuestra mente el estereotipo y va creando esa estructura rígida en nosotros. Y lo triste de eso es que cuando nosotros, puede continuar, cuando nosotros cuando baso mi vida en los estereotipos, lo más triste es que pueda que me esté perdiendo de conocer cuál es mi verdadero potencial, porque no avanzo, porque no miro más allá de lo que mi estructura en la mente me ha formado, la imagen que he formado. Entonces, no sé cuántos de ustedes ya han visto esa película que se llama Hidden Figures. En mi inglés, quizás no me entendieron. Hidden Figures, figuras ocultas, talentos ocultos. ¿Nadie? ¡Wow! De verdad, quien no la haya visto, se la recomiendo. Se la súper recomiendo. Vean esa película. ¿Y saben por qué se la recomiendo? No es una historia de Hollywood, es una autobiografía. Es una historia de la vida real. Narra la vida de una mujer que se llama Katherine Johnson, que es la primera mujer afroamericana, escúcheme bien, nacida ya en 1918, que nació en medio, obviamente, de la crisis, de la segregación de esclavos, de ese mundo tan difícil en el que se vivía, en que los negros eran esclavos, en que los negros eran nada más discriminados y no podían estar junto con los blancos. Y esta mujer, junto con dos amigas de ella, la historia narra la vida de ellas tres, era una genio en las matemáticas. Y sus padres vieron el potencial y en medio de todo ese mundo difícil en el que vivían, ellos se propusieron que sus hijos tenían que estudiar. Y ella fue a la escuela, a los 14 años se graduó de la high school, a los 15 años entró a la universidad y se graduó como física matemática. Y esta mujer llegó a posicionarse en la NASA. Ella y sus otras dos amigas llegaron a posicionarse en la NASA. En medio de esa situación, ¿saben que ellas no podían, si tenían que tomar el autobús, no podían sentarse junto con los demás, tenían que buscar los asientos de atrás? Allí mismo en la NASA habían baños específicos para negros y ellas tenían que caminar, si les surgía ir al baño, desde su escritorio tenían que caminar casi como, bueno, no les puedo decir cuánto, pero en la película se mira el recorrido que hacen para llegar al baño. Y esta mujer, con su capacidad, una de sus amigas también fue la primera en poder estudiar una maestría, la primera mujer afroamericana en estudiar una maestría, porque para hacer ciertos trabajos ahí tenían que tener maestría. Y lo logró convencer al juez, logró que el juez le diera el dictamen. Ok, estás aceptada en la universidad, ve a hacer tu maestría. Y esta Katherine Johnson, si ustedes buscan su biografía, ella descodificó con su capacidad mental, con su poder de descifrar los números, ella descodificó las ecuaciones matemáticas para que esta nave, el Apolo 11, llegara por primera vez a la Luna. Yo creo que es una historia que a lo mejor no muchos la conocemos. Sabemos que, wow, Estados Unidos fue a la Luna, que el Apolo 11 pudo ir, pero no sabemos la historia detrás de la escena. Esta mujer hizo el cálculo exacto cuando las computadoras que apenas habían entrado, habían emergido, fallaron. Este piloto, el John Glenn, creo que era el que iba, ¿no?, al comando, dice, llámenla a ella. Ella, yo confío en ella. Y la llaman y descodifica precisa y exactamente los números para que la nave entrara y saliera sin ningún daño de la atmósfera terrestre.
Ahora, imagínense qué hubiese pasado si estas mujeres, y nosotros, claro, pues no es una historia de Hollywood, no es una figura a quien seguir, no es alguien que nos inspira muchas veces. ¿Por qué? Porque tenemos ese concepto en la mente de que lo que la pantalla nos enseña en los medios es lo más aceptable y es hacia lo que queremos ir. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Mucha gente se encuentra decepcionada, y aquí está, mire, aquí está en la pantalla, mucha gente se encuentra decepcionada de su vida porque simplemente siguió el estereotipo que había, ¿sí? Porque no soy, pues, el cuerpo ideal. Mucha gente desiste incluso hasta de hacer ejercicio porque no lograron llegar al peso o a la figura que querían, y no hacen ejercicio para ser saludables, sino que hacen ejercicio porque quieren parecerse a la persona X que los inspira. O muchas veces, ¿cuánto sucede? Hemos visto también que por presiones de la sociedad la gente se aventura incluso hasta casarse con personas que quizás no eran las idóneas para ellos. ¿Por qué? Porque si llegaste a cierta edad y no te has casado, wow, decimos en mi país, te está dejando el tren. Te estás quedando a vestir santos, no, a forrar Biblia, dicen acá. Entonces, porque tenemos ese concepto, cierta edad hay que casarse. Y la gente, por no sentirse quizás distinta y por no cargar con esa presión de la sociedad, decimos, muchas veces las jóvenes dicen, no, pero ya es que ya es tiempo y tengo que hacerlo. Y se casan, sea hombre, sea mujer, con la persona equivocada. Y entonces viene el lamento, después viene la frustración, viene la tristeza, están decepcionados, o a lo mejor se casaron quizás enamorado el hombre de su bella esposa, y luego la realidad, como hablaba el pastor hace unos meses en una de las series, la realidad es que no era tan bonita como creía, empieza a quitarse las pestañas, empieza a quitarse las extensiones, engordó, tuvo los bebés y ya no era la 90, 60, 90. Y entonces la decepción, la frustración, porque buscaba un estereotipo, porque quería seguir una imagen estructurada de lo que es la belleza, de lo que en realidad importa. Y realmente, ¿por qué hablo de todo esto? Porque la historia que vamos a contar y de la que vamos a entrar en esta tarde, de verdad me queda como hora y media. Qué bueno que me dieron más tiempo hoy. No es cierto, no se asusten. Si hablamos de estereotipos, hay una historia en la Biblia que la ilustra de manera tan majestuosa. Y vamos a entrar a ella rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 16, en el verso 1. Y antes de que leamos, quiero rápidamente ponerlos en el contexto. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud y se había establecido en la tierra que Dios le había prometido. Y había comenzado a ser gobernado al principio por jueces. Algunos sabrán esa historia, otros tal vez no, pues por eso se las estoy narrando. Pero luego vieron que las demás naciones tenían reyes y ellos querían un rey. La otra nación vecina tenía rey, ellos querían rey. Entonces Dios le dijo, bueno, ¿quieres rey? ¿Ok? Escoge tu rey. Y así lo hicieron. Y muchos sabrán, Saúl llegó a ser el primer rey del pueblo de Israel. Y si leen un poquito, y en su casa tal vez tengan el tiempo de leer la historia completa, se van a dar cuenta que la Biblia habla de que Saúl era un hombre de hermoso semblante, de parecer, de buen parecer. Era, me imagino, muy atractivo al ojo humano. Era alto, era fornido, era entrenado en la milicia. Tenía el perfil perfecto, humanamente hablando, para ser el líder de la nación. Pero ¿qué sucedió? Al poco tiempo, Saúl fue desobediente, fue soberbio. Entonces dice la Escritura que Dios lo desechó como rey.
Y entonces, en medio de ese contexto, nace esta historia de la cual vamos a hablar. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Saúl siendo desechado como rey. Samuel, el profeta del pueblo de Israel. Entonces el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si yo ya lo he rechazado como rey de Israel. Ahora, si pensamos un poquito, ustedes tal vez estén conmigo en esto y digan, ¿por qué Samuel estaba tan triste? ¿Por qué Samuel estaba tan decepcionado, tan conmovido? No era a lo mejor porque pensaba, él amaba a Saúl como rey. Y a lo mejor pensaba, wow, ¿y ahora quién podrá defendernos? No. ¿Y ahora quién va a ser capaz de sustituir a Saúl? Si Saúl era el perfil idóneo, ¿de dónde va a salir el sustituto? Entonces, continúa el verso siguiente y dice, si lo puede poner, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Mire, ponga atención a esto, mire lo que Dios le está diciendo. He escogido como rey a uno de sus hijos. Le da un mandato, levántate y ve. No le dijo, mira, ve y voy a ver si hay alguno capacitado. Le dijo Dios, porque he escogido. Ya Dios ya lo había elegido. Y continuamos. Y le dice Samuel, ¿y cómo voy a ir? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Mire cómo las ideas de Samuel mismo lo estaban dominando. Mire cómo ya Dios le había dicho, yo he elegido a uno, he rechazado a Saúl, he elegido a otro. Pero Samuel seguía con sus ideas, lo dominaban y decía, pero ¿cómo? Saúl es el rey y le tenía respeto, le tenía temor y decía, si se llega a enterar me corta la cabeza. Y Dios ya le había dado el mandato, le había dicho, ve. Y entonces el Señor le dijo, continuamos, lleva una ternera y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. El siguiente, por favor, invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio, ¿a quién? ¿A quién? A quien yo te diga. No le dijo esta vez a quien ustedes consideren el ideal. No le dijo al que tú creas, le dijo a quien yo te diga. Entonces Samuel, continúa la historia, al llegar al lugar, podemos pasar a la siguiente, por favor. Le preguntan, ¿vienes en son de paz? Cuando ellos vieron que llegó a la aldea, no sé cómo llamarle, ¿vienes en son de paz?, le preguntaron. Y él contestó, claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio, purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Siguiente. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. ¿Okay? Hasta ahorita parecía que todo iba bien y caminaba sobre ruedas, a pesar de las dudas de Samuel, a pesar quizás de sus pensamientos, pero todo iba bien. Nacía quizás la esperanza. A lo mejor decía, ok, sí, quizás Dios tenga razón y de aquí va a salir el próximo rey de Israel. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab. Mire, quiero que ponga atención en esto. Y pensó, sin duda, este es el ungido del Señor. Sin duda, nuevamente Samuel con sus pensamientos. Nuevamente quizás la imagen del estereotipo de rey. ¿Por qué? Eliab era el primogénito de la casa de Isaí. Aparte de eso, los primeros 3 hijos de Isaí eran hombres también de porte, de altura.
Eran hombres entrenados en la milicia, tenían experiencia. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a ser lo lógico pensar? ¿Cómo no iba a ser lo más lógico pensar? Este es el elegido, él tiene que ser, ya no perdamos el tiempo. Quizás decía en su mente, únicamente por seguir el ritual vamos a continuar, pero y de repente, ¿qué sucedió? Nuestra naturaleza, está bien, nuestra naturaleza nos lleva automáticamente. En este caso, la naturaleza misma humana de Samuel, dejando a un lado la voz que lo que Dios le había dicho, lo llevaba a pensar y a crear ideas en su mente, en base a lo que ya él conocía. Ahora sí, continuamos por favor. Pero el Señor le dijo a Samuel, cuando él vio a Eliab y pensó para sí, este debe de ser, entonces el Señor le dijo, mire, quiero que ponga atención acá por favor y que no te dejes impresionar. No te dejes impresionar por su apariencia y por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y podemos decir, esa frase tan conocida y es un cliché. No es un cliché, es la verdad. Nosotros nos fijamos en las apariencias, nosotros nos dejamos impresionar por lo que ven nuestros ojos, por lo que perciben nuestros sentidos, mas Dios eso lo desecha. La diferencia siempre entre Dios y nosotros es precisamente en que Él no se deja impresionar por las cosas que no tienen importancia. Dios ve aquello que vale. Dios ve la obediencia en ti. Dios te ve con capacidades porque así te creó, porque la obra de Él era, el plan perfecto de Él era que tú pudieras ser capaz de alcanzar cosas grandes. Y continúa la historia y le dice, entonces Isaí llamó a Aminadab para presentárselo a Samuel. Pero mire lo que sucede. Samuel le dijo una vez más, para presentárselo a Samuel, y el Señor le dijo una vez más, a este tampoco lo ha escogido el Señor. Next. Entonces pasa el tercero. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, no, N-O, no es este tampoco. Y me imagino que todos se quedaban como, ¿qué está pasando aquí? ¿De verdad? Bueno, todavía quedaban 4 más por presentar. Isaí en total le presentó 7 de sus hijos. 7 de sus hijos. Y los 7 fueron desechados. Me imagino que quizás Samuel e Isaí se miraban así con miradas ansiosas, dudosas, y a lo mejor pensaban, ¿cómo Dios quizás se pudo equivocar? ¿Cómo pudo decir que de la casa de Isaí iba a salir el próximo líder, el próximo rey de Israel? Y ya pasaron todos. Y no hubo respuesta. Y continúa. Quizás todos aquellos que estaban ahí cumplían con el perfil ideal, cumplían con el estereotipo para ser rey, pero no tenían el corazón de Dios. Continuamos en el siguiente versículo y dice, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos?, le pregunta. A lo cual Isaí, me imagino con cierto tono pausado, con dudas, y le dice, casi quizás, sí, pero ¿sabes qué? Aún queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Mire qué tremendo, mire, ni siquiera había sido invitado a la ceremonia. Se supone que la casa de Isaí iba a estar allí en la ceremonia de purificación, y este más pequeño, que ahorita yo creo que muchos ya saben quién es, algunos tal vez no,
no había sido ni siquiera tomado en cuenta, no lo habían llamado, estaba pastoreando las ovejas, que no era el trabajo más prestigioso de esa época, y estaba lejos, porque no era que estaba pastoreando las ovejas ahí a la vuelta de la esquina, no, estaba lejos, porque las distancias eran largas en ese tiempo para ir a hacer el trabajo de pastorear ovejas. Entonces, podemos nosotros entender aquí, quizás cuál era la voz de Dios en ese momento. Y lo vemos reflejado acá. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Él. Lo que no es, para anular a lo que es. ¿Sí? Lo insignificante, lo que no me parece, lo que no da el porte, lo que no tiene la talla, eso ha escogido Dios. Si quizás en algún momento ellos tuvieron esa duda, a lo mejor vino esa voz al oído de Samuel y dijo, ok, manda a buscarlo, manda a buscarlo. Le insistió Samuel, no podemos continuar hasta que él llegue. ¡Wow! En ese momento, de verdad, el menos considerado era el más esperado. El que menos habían considerado era ahora el más deseado de todas. Y entonces mandan a llamarlo. Isaí manda a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, miren, hasta guapo era el muchacho. Era buen mozo, era trigueño y era de buena presencia. Pero esto no lo dice acá, pero ¿saben qué? Era muy joven. Era inexperto. Era pastor de ovejas. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Wow, se han de haber quedado todos, los hermanos han de haber dicho, jamás en mi vida hubiese pensado que iba a ser él. ¿Saben? Puede que David no cumpliera realmente con ningún estereotipo que la gente tuviera, pero sí cumplía con el estereotipo de Dios, lo que Dios necesitaba de él. Entonces Samuel tomó el cuerno del Señor, tomó el cuerno de aceite y ungió al joven. Y aquí mire, en presencia de sus hermanos, aquí ¿qué sucede? El menospreciado, el que no había sido invitado, el que había sido marginado, ahora Dios lo honraba en presencia de sus hermanos. En ese momento, aquí viene la parte épica de esta historia. Aquí viene la esencia, aquí viene el meollo del asunto. Aquí es donde yo le pido, no se duerma, Codé, el que está a la par si se está durmiendo. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. ¿Qué mayor perfil, qué mayor privilegio? ¿Qué importaba ya lo que los demás dijeran? Desde ese momento el Señor estaba con David. Desde ese momento él fue atrapado para atrapar. ¿Sí? Entonces, continúa la historia también y dice, a partir de este momento, surge en la vida de David un antes y un después. Ya su vida no era la misma. Ya Dios estaba escribiendo una nueva historia en la vida de él. Desde ese momento que él fue atrapado para atrapar, hubo un antes y un después. Ese muchachito, jovencito, pastor de ovejas, que ni su familia, ni su padre, ni sus hermanos lo creyeron capaz de alcanzar
el reinado, de gobernar, de poseer la tierra, entonces ese muchachito había creado una nueva historia, tenía renombre, ya tenía hasta cierto punto fama. Y entonces sucede que cuando Saúl, sus demonios lo atormentaban, porque eso pasaba, si ustedes leen la historia, le atormentaban y necesitaba a alguien que llegase y tocara el arpa para que los demonios se calmaran y huyeran. Entonces uno de sus siervos se levanta y dice: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, es hábil guerrero. Mire, ya no era el pastor de ovejas, sabe expresarse y es de buena presencia, pero sobre todo, el Señor está con él. Sobre todo, el Señor está con él. ¡Wow! Déjenme decirle que la vida de David no fue fácil. Muchos pensamos, y al hablar de él decimos: wow, David venció al gigante y fue el rey y tuvo muchas mujeres, y fue un hombre lleno de errores. Fue un hombre que no la vio fácil. Pero ¿saben qué? A partir de ese momento, de ese preciso momento en el que el Señor le dice: yo estoy contigo, desde ese momento David estuvo preparado, David fue entrenado, David fue capacitado. Y entonces llega el momento en el que David está listo para vencer y enfrentar al gigante. Entonces es cuando Goliat se levanta y todos los guerreros, incluido el rey, el alto rey perfecto para ellos, le temblaban las piernas y le tenían miedo al gigante. Y todos sus otros guerreros con él, y el gigante los amenazaba y se burlaba. Entonces David se levanta y le dice: porque no vengo en mi nombre, sino en el nombre del Dios de los ejércitos. Y lo vence. ¿Y sabe qué? Goliat era solo el gigante, era el preámbulo en la vida de Goliat. En la vida de David, perdón, era solo el preámbulo de gigante. A partir de ahí, él iba a tener que constantemente enfrentar gigantes, pero iba a ser capaz no solamente de vencer a Goliat, iba a ser capaz de vencer el odio del mismo rey, la persecución del rey, las lanzas del rey llenas de odio, de envidia, de veneno, porque así sucedió. A pesar de que él lo respetaba como su autoridad, pero Saúl lo odiaba, lo envidiaba y lo perseguía para matarlo. Pudo vencer además traiciones, pudo vencer el exilio, tuvo que huir, tuvo que refugiarse en los montes como un fugitivo. Pudo vencer quizás soledades, temores, pudo ser capaz de hacerlo. Pero ¿sabe qué? A pesar de todo eso, él había afianzado, había atrapado esa promesa de Dios que él iba a estar con él, porque no hubiese sido capaz de sobrellevar todo lo que tuvo que pasar. Allí, refugiado en los montes, vemos reflejado a través de los salmos lo que era su confianza. Y dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda viene de lo alto, mi ayuda viene del Señor, proviene del Señor creador del cielo y de la tierra. En ese momento, dice: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Atrás iban a quedar a lo mejor como parte de la historia lo que había tenido que pasar. ¿Saben qué? No fue fácil. Dios no ungió a David como rey y al siguiente día: qué bonito, vengan, póngame la corona, me siento en el trono y súbditos, vengan, sóplenme. No fue así. Pasaron 13 años
13 años desde que Dios le dio la promesa, desde que lo ungió frente a sus hermanos, hasta que él tomó posesión del reino. 13 años de espera, quizás de duda, quizás de temores, pero Dios estaba con él. ¿A qué le temes tú? ¿A no llenar estereotipos humanos? ¿A no calzar? ¿A no cumplir con las expectativas de este mundo? ¿Qué te han dicho? ¿Te han dicho que no vales? ¿Que no puedes? Tenemos en la mente pero tan afianzada esa idea de que quizás somos pequeños, no podemos, que quizás somos más débiles que otra persona que es más alta, que quizás si no sacamos las mejores notas en la escuela, jóvenes, a lo mejor te han dicho eso, tú no vas a poder lograr. Esa es mentira. Si Dios está contigo, tú vas a poder. Tú vas a poder. ¿Qué tratamos de perseguir? Mujeres, de verdad, y no lo digo de una forma peyorativa, si ustedes no han encontrado aún al hombre idóneo o hombres, no son menos que otros, no son menos. Dios está contigo. El tener a una persona a la par es bueno, dice su palabra que no es bueno que el hombre esté solo, pero si no la tengo por motivos X, no te precipites, no busques, no trates de encajar en el perfil de este mundo. No trates de que las redes sociales te digan. Esa es la peor para mí personalmente. Es lo peor que nuestros jóvenes pueden estar haciendo en este tiempo, midiendo su valor a través de las redes sociales. Dios tiene grandes cosas, mayores cosas para ti. Mire lo que dice su palabra. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué te han dicho? Eres hispano, no sirves, vienes a delinquir. Rompe ese estereotipo. Demuestra que Dios ha hecho algo en ti, algo grande que te hace la diferencia. Pueblo que pertenece a Dios para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya voy terminando con esto. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿En qué espejo te estás mirando? ¿En qué espejo te quieres seguir mirando? ¿Quieres seguirte mirando en el espejo de esta sociedad? ¿O quieres mirarte en el espejo de Dios? Porque cuando aprendas a mirarte en el espejo de Dios, vas a aceptar tus imperfecciones. Vas a saber que nunca, mientras estés vivo, vas a ser perfecto. Vas a dejar a un lado que incluso la religión te estereotipe y te haga pensar que si vistes de tal forma eres mejor cristiano, que si hablas de tal X forma eres una mejor persona. Va a haber de verdad un antes y un después en tu vida, que no necesariamente va a ser lo exterior, no va a estar necesariamente visto a los ojos de los demás. De verdad, si ustedes creen esta palabra, y a los que nos acompañan y a los que nos miran fielmente a través de la internet, Dios quiere atraparte. Pero no solamente quiere atraparte para que atrape sus bendiciones. No importa de dónde vengas, no importa que te consideres quizás o te han hecho creer que eres insignificante. Vales la sangre de Cristo. Él pagó el precio y Él te dice: yo te he llamado para gobernar, para poseer, porque yo estoy contigo. Ven, cierren sus ojos. Padre, de verdad te damos infinitamente gracias por ese amor, por tu Espíritu Santo en nosotros, que nos empodera, que nos ayuda,
que restaura nuestras vidas, sin el cual no podríamos, Dios, sin el cual no podríamos continuar, sin el cual no podríamos dejar de creer que somos lo más valioso para ti. Gracias por tu Espíritu que alienta a cada persona y que llama a cada persona, no importa su condición, no importa lo que la sociedad te haya dicho, no importa lo que hiciste anteriormente. Dios va a escribir una nueva historia. Dios te va a dar un antes y un después. Solamente abre tu corazón a Él. Para todos aquellos que a lo mejor nunca se han acercado a Dios porque piensan que no son dignos, Dios no te estereotipa. Dios no te pone etiquetas. Dios te mira con los ojos de amor tan grandes que fue capaz de dar a su Hijo por amor a ti y por amor a mí. Solo te digo, acércate a Él, ábrele tu corazón, sé obediente a su voz, sé humilde, no con la humildad que el mundo te presenta, sino con la verdadera humildad que Dios requiere de ti. Y dile, te necesito, sin ti no soy nada, sin ti no puedo, mas contigo conquistaré los ejércitos, porque no me trajiste aquí para dar un paso atrás, no me trajiste aquí para mirar atrás, me trajiste aquí para poseer la tierra que tú prometiste. Gracias, Dios. Bueno, una vez más, gracias por estar acá y acompañarnos. Espero de verdad que la bendición, la gracia, el amor de Dios estén sobre sus vidas todos los días, que les acompañe a ustedes y a sus familias, y que entiendan que Dios quiere que atrapen sus bendiciones. Amén. Con esa mentalidad, váyase. Y recuerde, por favor, si quiere bautizarse o sabe de alguien, mándelo para que pueda darnos sus datos y podamos tenerlo listo para el domingo 24 de septiembre. Saludos, le manda el pastor y él estará acá la siguiente semana, ¿ok? Gracias y bienvenidos.